casi todo lo que te enseñaron sobre la Edad Oscura es una mentira. La narrativa popular dice que la Iglesia Católica fue una fuerza de ignorancia y opresión que frenó el progreso humano. Pero, ¿y si la verdad fuera exactamente lo contrario? ¿Y si, lejos de destruir la civilización, la Iglesia Católica la hubiera salvado de las ruinas y, de hecho, la hubiera construido? Hola a todos y bienvenidos a una edición muy especial y extendida de Preguntas y Respuestas con un sacerdote. Conmigo, el Padre Daniel. Y hoy, Padre, vamos a abordar una pregunta que a menudo se plantea como un desafío. Otras iglesias tienen una historia de 20, 50 o 500 años. La Iglesia Católica tiene una historia de 2000 años, y en ese tiempo, ha jugado un papel decisivo en casi todos los campos del saber humano. ¿Cuáles son esas contribuciones? Hoy no vamos a dar una lista, vamos a contar la historia de cómo la Iglesia construyó el mundo moderno. Gracias. Es la historia más grande y menos contada, y no es una historia de hombres perfectos. Es la historia de cómo una institución divina, a pesar de los pecados y la fragilidad de sus miembros humanos, fue el motor que impulsó la ciencia, el arte, la caridad y la educación en Occidente. Empecemos por el principio del caos. Acto 1. La Iglesia como la salvadora de la civilización. El Imperio Romano cae en el siglo V. ¿Qué significó eso para el mundo? Significó el colapso casi total. Imagina un mundo sin ley, sin orden central, con las carreteras infestadas de bandidos, las ciudades saqueadas, las bibliotecas quemadas. El conocimiento del mundo antiguo, la filosofía, la literatura, la ciencia, la ingeniería, estaba literalmente desapareciendo. La civilización occidental estaba al borde de la extinción. Y en medio de ese caos, una sola institución no solo sobrevivió, sino que se convirtió en el arca de Noé del conocimiento humano, los monasterios católicos. A menudo pensamos en los monjes como gente que solo reza. Rezaban, sí. Su lema era ora et labora, reza y trabaja. Y su trabajo fue salvar la civilización. Los monjes benedictinos, especialmente, se convirtieron en los guardianes de la cultura. Mientras el mundo se desmoronaba, ellos estaban en su scriptoria, copiando a mano, letra por letra, no solo la Biblia, sino los grandes textos de la antigüedad pagana, las obras de Virgilio, Cicerón, Ovidio, Aristóteles. Si hoy podemos leer esos clásicos, es gracias a los monjes católicos que los salvaron de las llamas. Pero no solo salvaron libros, drenaron pantanos, perfeccionaron la agricultura y la vinicultura, crearon nuevas técnicas metalúrgicas. Fueron los centros de innovación tecnológica y agrícola de Europa durante 500 años. Mantuvieron la luz de la razón encendida en un mundo de oscuridad. Una base muy sólida, pero esto nos lleva al mayor punto de conflicto. Acto 2. La Iglesia como la madre de la ciencia. La narrativa popular, con Galileo como su gran mártir, es que la Iglesia siempre ha sido enemiga de la ciencia. Y esa narrativa es, con todo respeto, una de las mentiras más grandes de la historia, popularizada en el siglo XIX. La verdad es exactamente la opuesta. La ciencia moderna nació en el seno de la Europa católica y fue financiada y fomentada por la Iglesia. ¿Por qué? Porque la teología católica le dio al mundo el fundamento filosófico necesario para la ciencia. Creemos que el universo fue creado por un Dios lógico y racional, el Logos. Por lo tanto, el universo es ordenado, cognoscible y gobernado por leyes. Es un lugar que vale la pena investigar. ¿Y la prueba de esto? La prueba es la universidad. La universidad es una invención puramente católica. Las primeras grandes universidades del mundo, Bolonia, París, Oxford, Salamanca, no surgieron a pesar de la Iglesia. Surgieron de las escuelas catedralicias de la Iglesia. Fue allí donde se desarrolló el método escolástico, un sistema riguroso de lógica, debate y análisis de evidencia que fue el precursor directo del método científico. Y lo más impactante es la cantidad de científicos pioneros que eran sacerdotes o monjes católicos. Denos algunos ejemplos. La lista es interminable. Roger Bacon, un fraile franciscano del siglo XIII, fue uno de los primeros y más grandes defensores del método científico experimental. San Alberto Magno, el maestro de Santo Tomás, fue un genio en biología, química, física. Nicolás Copérnico, el hombre que puso al sol en el centro del sistema solar, no era un científico rebelde, era un canónigo de la Iglesia polaca y dedicó su obra al Papa. El padre de la genética moderna, Gregor Mendel, era un monje agustino que hacía sus experimentos con guisantes en el jardín de su monasterio. Y el padre de la teoría del Big Bang, la teoría que explica el origen del universo, fue un sacerdote católico belga, el Monseñor Georges Lemaitre.
Él fue el primero en proponer que el universo nació de un huevo cósmico, o átomo primigenio. La idea de que la fe y la ciencia son enemigas es un mito. Históricamente han sido madre e hija. Y el caso Galileo. El caso Galileo fue una tragedia, un choque de personalidades, intrigas políticas y una teología que aún no había asimilado las nuevas ideas. Fue un error pastoral terrible, pero fue la excepción, no la regla. Por cada Galileo hubo 1000 sacerdotes científicos trabajando en paz. Hemos hablado de la mente. Acto 3. La Iglesia como el corazón de la humanidad, la caridad y la ley. ¿Qué hay del cuidado de los débiles y la creación de una sociedad justa? Aquí la contribución de la Iglesia es tan fundamental que a menudo la damos por sentada. Empecemos por el hospital. En el mundo pagano de Roma no existía nada parecido a un hospital. Si eras pobre y te enfermabas, te dejaban morir en la calle. La idea de una institución dedicada a cuidar a los enfermos, a todos, sin importar su capacidad de pago, es una invención puramente cristiana, nacida de la parábola del buen samaritano. Los primeros hospitales fueron fundados por obispos y monjes, como San Basilio el Grande en el siglo IV. La Iglesia literalmente inventó el sistema hospitalario. Y más allá de los hospitales. La Iglesia inventó la caridad organizada como la conocemos: orfanatos, asilos para ancianos, comedores para pobres. Todas estas son ideas que nacieron del mandato de Cristo de ver su rostro en los más necesitados. Además, la Iglesia sentó las bases del derecho occidental moderno. El derecho canónico fue el primer sistema legal coherente y transnacional de Europa. Y en el siglo XVI, los teólogos de la Escuela de Salamanca, en España, desarrollaron principios fundamentales de los derechos humanos y de la economía moderna. Y finalmente, Padre, no podemos ignorar la contribución más visible. Acto 4. La Iglesia como el alma de la belleza. El legado artístico es abrumador, pero lo importante no es solo que la Iglesia fuera la mayor mecenas del arte durante más de 1000 años. Lo crucial es que le dio al arte su propósito más elevado. La Capilla Sixtina de Miguel Ángel, la Piedad, la música de Palestrina o de Mozart, no fueron creadas solo para ser bonitas. Fueron creadas para darle gloria a Dios y para elevar el alma humana. Eran sermones en piedra, en color y en sonido. Eran la Biblia de los pobres, enseñando las historias de la fe a una población que no sabía leer. La Iglesia no solo financió el arte, le dio un alma trascendente. Para concluir este viaje épico, Padre, la Iglesia, lejos de ser una fuerza de oscuridad, salvó el conocimiento del mundo antiguo en sus monasterios. Fundó el sistema universitario e incubó el nacimiento de la ciencia. Inventó el hospital y la caridad organizada. Y fue la patrona del arte más sublime de la historia. Así es. Y no porque sus miembros, sus papas, obispos y laicos fueran perfectos. La historia está llena de nuestros terribles pecados y fracasos. Pero a pesar de la fragilidad de las vasijas de barro humanas, el tesoro divino que la Iglesia lleva dentro, la fe en Jesucristo, el Logos de Dios, fue tan poderoso que no pudo evitar desbordarse y construir una civilización. La belleza, la verdad y la bondad que la Iglesia ha dado al mundo no son un testimonio de nuestra grandeza, sino de la suya. Padre Daniel, gracias por esta clase magistral de historia que cambia por completo la narrativa que a menudo escuchamos. El placer ha sido mío. Si esta increíble historia de la civilización te ha impactado, comparte este video para que la verdad sea conocida. Y si quieres saber más, mira nuestro video que explica por qué la Iglesia se llama católica.